una de nuestras obligaciones como desarrolladores de software es poder crear código seguro, seguro en términos de ciberseguridad. Recordemos que todo el software que nosotros creamos debe de contar con un sistema de logs. Recordemos que los logs son registros de cada una de las actividades o procesos que se realizan dentro de nuestro software, como por ejemplo, en algunos casos es importante registrar en los logs qué usuario, cuando los usuarios inician sesión, registrar por ejemplo la hora, cuál era la dirección IP, con qué usuario inició sesión, etcétera, etcétera. Pero recordemos que hay información delicada o sensible que no debe ser registrada en los logs. Entonces, por ejemplo, yo tengo un usuario dentro del sistema, realizó alguna actividad y es necesario que esa actividad quede registrada dentro de los logs. Pero resulta que esa actividad tiene, por ejemplo, la contraseña del usuario, por ejemplo, tiene un token, puede ser un token de acceso, puede tener llaves, incluso cookies o cualquier otra información delicada. Por lo tanto, tenemos la obligación de ocultar esa información para que las personas que tienen acceso a los logs del software no puedan ver esos datos. Entonces, en esta parte vamos a crear una función que se encarga de ocultar ese tipo de datos que son delicados y que no deben de quedar registrados dentro de los logs. Vamos a crear una función que va a ocultar esos datos, como por ejemplo acá estamos mostrando el objeto original o los datos de manera original y acá ya los estamos ocultando, como por ejemplo el password. Yo no quiero que la contraseña de todos mis usuarios quede registrada en los logs. Entonces lo que vamos a hacer es ocultarlo utilizando cualquier palabra o cualquier mecanismo que nosotros especifiquemos para que sí quede registrada la actividad en los logs, pero no quede registrada esa información sensible o esa información delicada. Es por eso que en esta parte vamos a crear una función que nos va a permitir eh, ocultar ese tipo de información. Suponiendo que estamos desarrollando nuestro sistema de logs, vamos a crear una función que se va a encargar de ocultar las, digamos, la información, cierta información que nosotros especifiquemos. Entonces, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es crear un listado de todas las palabras o llaves de la información que nosotros queremos, digamos, ocultar. Es decir, que sí se pueda quedar registrado en los logs, pero de manera ofuscada o reemplazada. ¿A qué me refiero con esto? Lo primero que tenemos que hacer es crear una constante que se va a llamar sensitive keys o llaves y vamos a hacer esto. Ahorita voy a explicar qué es esta parte. Ahorita les voy a explicar para qué es esto. Entonces acá vamos a especificar cada una de las llaves que representan los valores que queremos ocultar. Entonces, por ejemplo, password, otra podría ser token, otra podría ser authorization. Vamos a escribirlo bien. Authorization. Otra podría ser cookies y set cookie, por poner. Aquí podemos especificar muchas más. Después vamos a crear la función export function. Yo le voy a poner redact object. Este va a recibir una entrada. Yo le voy a poner de tipo que se llame input y va a ser de tipo unknown, porque nos pueden pasar cualquier cosa como parámetro y va a retornar unknown. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos creando una función que va a recibir un parámetro llamado input que va a ser de un tipo desconocido. Nosotros no sabemos qué nos van a pasar como parámetro. Entonces lo primero vamos a validar si input es null o type of es diferente a object, vamos a retornar input. Bien. Después vamos a validar. Si nos pasan como parámetro un arreglo, array.isArray, le pasamos el parámetro input, vamos a retornar input.map.redactObject.
Bien, ¿qué estamos haciendo acá? En la primera línea estamos validando si el parámetro input es null o es diferente a un objeto. ¿Por qué? Porque nos pueden pasar un valor booleano, un string, etcétera, etcétera. Si no es un objeto, entonces lo vamos a retornar tal cual. Después, si nos pasan un arreglo, cada uno de esos arreglos tenemos que validar. Cada elemento del arreglo tiene que ser validado si alguna de sus partes o algún elemento contiene las palabras que nosotros queremos ocultar. Si es un arreglo, vamos a utilizar recursividad. A cada elemento del arreglo lo vamos a pasar por la misma función que tenemos acá. Y si pasan esas dos validaciones, vamos a crear una constante que le voy a poner obj. Se va a llamar input as record string y un noun. Ya vamos a ver qué estoy haciendo acá. Después voy a crear otra constante que se va a llamar out o salida, como lo quieran ver. Es de tipo record. Va a ser string, un noun y lo vamos a igualar a un objeto vacío. Después de eso viene la validación. Vamos a utilizar un ciclo for. Voy a desestructurar, le voy a poner key y value object.entries obj. Ahorita les voy a explicar a detalle qué estamos haciendo acá. Acá vamos a validar if sensitive keys key.toLowerCase out en la posición key va a ser igual a, por ejemplo, redact, aquí vamos a poner un else, out en la posición key va a ser igual a redact object value. Y al final, después del for, vamos a retornar out. Va. Entonces, ¿qué está pasando acá? Primero validamos si es algo distinto a un objeto y a null. Después validamos si es un arreglo. Nuestro parámetro es un arreglo. Si es un arreglo, vamos a ejecutar la función por cada uno de los elementos del arreglo. Después vamos a crear una constante llamada obj que va a ser igual a input, pero va a ser el tipo record. Es decir, va a tener una llave y un valor. La llave va a ser de tipo string y el valor va a ser desconocido. Es decir, si input es un objeto, vamos a obtener las llaves y valores de ese objeto. Después vamos a crear una constante que se llama out. Esta va a ser igual de tipo llave valor, pero va a ser un objeto vacío, porque esta nos va a servir para obtener cada elemento del objeto y ocultarlo con esta parte. Después, para hacer eso, vamos a utilizar un ciclo for, donde vamos a obtener la llave y el valor de nuestro obj que tenemos acá, que es igual al input que nos pasaron como parámetro. Entonces, ya con eso, hacemos lo siguiente. Validamos si sensitive keys contiene la llave, una de las llaves del arreglo. Si utilizamos tu lowercase para evitar problemas de minúsculas y mayúsculas, y a nuestra constante O, que era un objeto, le vamos a pasar o a convertir el valor de esta llave que estamos validando actualmente por este valor que tenemos acá. Es decir, si nos pasan un objeto y el objeto tiene password y la password es 1234, recordemos que password lo tenemos acá, por lo tanto ese valor 1234 va a ser sustituido por esta palabra que tenemos acá. Si no se cumple esta validación, significa que todavía hace falta validar un objeto anidado. Por eso es que volvemos a llamar la misma función de manera recursiva. Si se pasa todo esto, ya simplemente retornamos el nuevo objeto que modificamos con esto. Entonces ahorita vamos a comprobar a ver si funciona. Vamos a hacer una prueba. Voy a crear un objeto que se va a llamar, a ver, le voy a poner input también. Y este va a tener lo siguiente. Va a tener un usuario que se llama Ana. Va a tener un password que va a ser ABC. Va a tener autenticación. Aquí estoy simulando como si fuera un registro de nuestros logs. Session va a ser igual a better
1, 2, 3. Este va a tener un token. Este es un objeto anidado para comprobar la recursividad. Después pongamos headers. Aquí le voy a poner cookie session igual a 1, por ejemplo. Acá le voy a poner set cookie igual a A igual a B. Después podemos tener una lista, por ejemplo, que va a ser un arreglo de objetos. Le voy a poner token igual a X, value igual a 1. Después puede tener un simple string y después puede tener un null. Entonces supongamos que esto es lo que queremos registrar en uno de nuestros logs. Entonces vamos a comprobar nuestra función y básicamente lo que hace nuestra función es va a validar en nuestro registro o lo que queremos registrar en logs si tiene alguna llave que coincida con esto. Y básicamente el valor de cada una de esas llaves va a ser reemplazada por esto para que no quede registrada en el log ese tipo de información, como por ejemplo la contraseña. Esto no debe quedar registrado en los logs. Por ejemplo, este tipo de información también, si estamos trabajando con cookies y todo eso. Entonces ahora vamos a ejecutar nuestra función. Voy a crear un console.log y lo voy a poner original. Vamos a ver el objeto original. Después voy a poner redact y lo voy a llamar mi función. Y le vamos a pasar el input completo. A modo de ejemplo también, le vamos a pasar un primitivo. Acá yo le voy a poner, por ejemplo, hola. Y a modo de ejemplo también le voy a pasar un arreglo. Acá voy a borrar esto. Voy a escribir el arreglo, va a ser un arreglo de objetos. Authorization va a ser igual a X, coma, aquí le voy a poner un OK igual a 1. Entonces vamos a guardar y vamos a ejecutar esto. Nos vamos a posicionar en logs para ver el log de la consola y lo vamos a ejecutar. Para empezar acá nos dice que tenemos, bueno, export. Vamos a quitar esto. Y acá está. Vale. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un guarding, pero eso no importa. La primera impresión en consola tenemos original, que es esta. Aquí estamos imprimiendo lo que queremos registrar en los logs, tal cual está. Después tenemos el redact. Aquí ya estamos ocultando la información importante, como por ejemplo el password. Yo quiero que en mi log quede registrado el usuario, qué usuario, por ejemplo, inició sesión o hizo algún registro, pero la contraseña no debe quedar registrada en los logs, porque cualquier persona que tenga acceso a los logs del sistema puede ver ese valor. Por tal razón, el valor de la contraseña, que era este, queda automáticamente oculto o reemplazado por esta palabra. Lo mismo con autorización, lo mismo con token, lo mismo con cookie, lo mismo con set cookie. Y si tenemos objetos anidados también se cumple porque estamos trabajando de manera recursiva. Entonces, de esta manera nosotros estamos registrando nuestros logs, pero sin guardar dentro de los mismos información sensible o delicada.